vamos a ir ya con el primer invitado, Bueno, porque me gustó hace unas semanitas atrás, antes de las PASO, me parece que ya fue hace un año atrás, pero no, fue hace unas semanas, se comunicó con nosotros, conocimos un poco el trabajo de Matías Del Ménico. Él es docente del taller de estrategias de comunicación sonora y radial, la cátedra primera, la cátedra 1, pero hicieron un relevamiento muy interesante. Pero no lo voy a contar yo, quiero que lo cuente Matías. Hola Matías, ¿cómo estás? Agus Colucci y Agustín Juárez te saludan de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes, buen día para todos en el momento en que estén escuchando Aulas Argentinas. Bueno, Matías, contame un poco cómo surge el relevamiento, que es súper completo, porque la verdad que hicieron, no sé cuánto tiempo llevó realizarlo, pero investigan varias aristas, no van por un solo lugar. Exactamente, es un trabajo que en realidad no es mío, aclaro por las dudas, yo soy un docente más del taller de estrategias de comunicación sonora y radial de la Facultad de Periodismo de acá, de la Universidad de La Plata. Tenemos como referente máximo a María Elena, que es un poco quien nos alienta, quien nos da la posibilidad de abrirnos a este juego, que en definitiva trata de reconocer las audiencias de la ciudad de La Plata para que nosotros podamos insertar mejor nuestras prácticas para los futuros profesionales que salen de la Facultad de Periodismo, que van a hacer periodismo y que se conectan exclusivamente con, en el espacio de nuestra materia, el medio radiofónico y también con el mundo sonoro que tiene que ver con el podcast. Es un trabajo que en realidad nace originalmente, yo era muy chico todavía, recién ingresado hacía poquito tiempo a la cátedra. Hicimos el primer trabajo en 2006, ya preocupados porque no hay en la ciudad de La Plata muchos relevamientos y menos que se conozcan abiertamente sobre qué escucha la gente, qué intereses tiene, un poco el perfil del oyente de Radio de La Plata en aquel momento, porque el podcast, si bien en el mundo existía, era algo muy emergente y ante la escasa masividad de Internet en aquel entonces, no era algo que sea para relevar o que surja en el mismo relevamiento, ¿no? Pero en 2020, ya con la pandemia y con la emergencia de estos nuevos formatos que tienen que ver con lo sonoro, empezamos a preguntar por el podcast y, producto de un contexto muy específico, muy determinado, que tenía que ver con las disposiciones que de alguna manera nos aislaban un poco y que nos, entre comillas, encerraban en nuestras casas, buscando alternativas de entretenimiento, de escucha, de modos de pasatiempo y también para informarnos, por supuesto. El podcast era importante, pero también queríamos ver ahora qué pasó después de ya algunos años de aquel entonces, y bueno, el podcast y la radio, cómo convergen en la escucha de cada uno de los oyentes, que al menos han respondido a esta encuesta, que son más de 750 oyentes, 755 para ser más exactos, y que nos arroja algunos datos más que interesantes. El relevamiento lo hicimos entre mediados de mayo y mediados de junio y lo publicamos ahora en agosto. Tiene que ver con la radio, como les decía, y un dato más que significativo, con casi un 75% de gente que escucha radio, de la gente que entrevistamos. Y el dato también llamativo es que cerca del 80%, un 77%, lo hace en aparato de radio tradicional si incluimos el auto. El celular se queda un poco más atrás, con un 47%, y más atrás aún con un 41%, las PC, las computadoras, las notebooks, ¿no? Pero lo interesante es esto, que la gente sigue escuchando radio, ¿no? Y el podcast también. El podcast, mucha gente lo empezó a escuchar, según este relevamiento, en pandemia. Estamos hablando de que, en primer lugar, crece mucho el podcast. Desde nuestro relevamiento en 2020, apenas un 35% de la gente entrevistada, consultada, que respondía por este formato de Google, por un formulario de Google, un 35% escuchaba podcast en aquel entonces, en plena pandemia, ¿no? Y ahora Sí. trepa ese número, una curva ascendente, hasta el 46,5%. Nos acercamos a la mitad de la gente que entrevistamos en nuestra ciudad, o que encuestamos en nuestra ciudad, que ha respondido a este relevamiento, que escucha. 46,5% es un montón, ¿no? Tiene que ver un poco con la interpelación que hay desde distintas apps, sitios web, puestos o sitios de streaming, y además, por supuesto, los sitios propios de las emisoras, que también convergen en esta escucha, y las mismas radios que están muy presentes en una ciudad donde el tránsito sufre sus demoras cada vez más,
permanecemos mucho tiempo arriba del auto en nuestros desplazamientos cotidianos, y eso hace que sea también una forma de escucha para los más jóvenes que escapan un poco más, por lo que uno percibe también en otros ámbitos, a la radio propiamente dicha, pero que en el auto, en la casa o por decisiones de los padres también terminan asistiendo a la escucha, y la información es un elemento clave que sigue siendo fuerte, ¿no? Porque más del 60% de la gente lo escucha radio particularmente para informarse. Primero, la verdad que me parece súper interesante investigar las audiencias, porque, por ejemplo, en el caso de las radios universitarias es algo pendiente. Muchas veces vamos como a ciegas, ¿no? Entonces, vos generás un contenido y nunca terminás de tener una real noción de qué repercusión tiene en la sociedad. Y aparte, quiero decir algo, la Ciudad de La Plata tienen la particularidad que son muy territoriales. Sí, la Ciudad de La Plata tiene una identificación local muy fuerte. Es terrible. Me da envidia, lo digo desde la envidia, te lo estoy diciendo desde un lugar de envidia, Matías. Quiero decir, nosotros estamos acá en la Universidad de La Matanza, pero a mí me impacta mucho la identificación que tienen con la ciudad. El sentido de pertenencia. Es impresionante. Y es muy fuerte. Históricamente, incluso desde el primer relevamiento, a nosotros nos dan números diferentes de las radios que en Capital Federal, aunque no hacemos rating nosotros, claro, lo vemos como un perfil distinto, marcado. En aquel entonces preguntamos por identificaciones por periodistas, por emisoras, qué radio jamás escucharías, y recuerdo que en algún momento con un perfil muy definido, en 2006, Radio 10, mientras, si mal no recuerdo, lideraba cómodamente en Capital Federal, a nosotros no nos daba para nada bien en las preguntas que hacíamos. En aquel momento era presencial, una encuesta callejera de más de 800 personas, fue un trabajo enorme que hicimos y que marcó nuestro comienzo en esta búsqueda, y nos da datos muy distintos a Capital Federal. Esa diferencia en algunos casos permanece, pero tampoco podemos comparar con las medidoras de rating, porque no es el objetivo hacer rating. Claro. Nosotros llegamos a donde podemos con las redes sociales para tener una muestra que nos hable de los consumos, de una foto que es cambiante, que tiene que ver con la evolución también de las tecnologías, y que nos permita resignificar nuestras prácticas docentes en función de poder de alguna manera reconocer cómo es el mundo cultural de la gente, de las audiencias de radio, de podcast, que en definitiva son las que van a tratar de interpelar a nuestros propios alumnos el día de mañana, o cuando ya lo están haciendo, porque en muchos casos hacemos prácticas en vivo, tanto en la radio de la facultad, que es Radio Perio, como en algunas emisoras como Radio Universidad, de acá de La Plata, por supuesto, ¿no? ¿Cuántos años tenés, eso, Matías? Que haya una identificación fuerte más que identificación, un reconocimiento fuerte de lo local, de los espacios de inserción de los futuros profesionales. ¿Cuántos años tenés? 44. Pensé que eras mucho más chiquito, sí. Te juro por la voz. No, ¿cómo es ser docente de radio hoy? Y ser docente de radio es un desafío porque justamente involucra reconocer una vorágine de cambios permanentes, como te venía diciendo, ligadas a estas nuevas tecnologías que hacen que las prácticas se resignifiquen, que tengamos que revisarnos a nosotros mismos, ir formándonos. Tenemos parte del equipo, una compañera como Viviana Parlatore que se va formando fuertemente, es nuestra especialista referente en podcast, Viviana, y claro, nuestra referente, y de alguna manera nos va compartiendo, nos va como interpelando ella a nosotros mismos también a seguir esa línea, esa senda, para no perder los pasos de nuestros propios estudiantes y ver cómo conectamos los contenidos históricos de la materia, que es un plan de estudio nuevo. Nos llamamos ahora Taller de Estrategia de Comunicación Sonora y Radial. Antes, en otro momento, éramos Taller de Producción Radiofónica 3. Ya hay un reconocimiento desde la misma facultad, con un cambio de plan de estudio, que hace que vayamos hacia ese reconocimiento, pero nosotros tenemos que continuarlo en la práctica cotidiana, año a año, y esta es una forma de hacerlo, ¿no? Tratar de estudiar un poco a nuestras potenciales audiencias, es una forma de ir reconociendo y ver cómo nuestros estudiantes también se van conectando, y también ver cuáles son sus propios intereses, gustos, cómo ven la radio. Nos aparece acá como
Luzu TV como una de las emisoras de streaming, Luzu TV, una de las emisoras de streaming más consumidas, ¿no? No sé si ustedes pudieron ver el relevamiento, sí. Pero Luzu TV, Futurock, emisoras que son que parten desde el streaming, porque son productos de esta nueva vorágine tecnológica, es fuerte, y también lo vemos en la facultad como algo fuerte. La radio streaming, Radio Perio, nuestra emisora también ha incorporado cámaras. Los chicos y chicas de la misma facultad, que son parte del equipo no docente, los operadores y operadoras, van formando a todos los estudiantes que se van interesando en estas nuevas tecnologías, y vamos en esa convergencia. Ahí estamos tratando de adaptarnos en todo momento, sin tratar de dejar de realizar nuestras prácticas y fortalecernos como equipo docente. Matías, bueno, mencionaste que hubo 755 respuestas, y algo que se viene hablando mucho en los últimos años es como que la radio empieza a perder un poco de importancia, pero a la vez mencionaste que el 75% sigue escuchando radio. Entonces quiere decir que sigue habiendo una unión entre el oyente y justamente esta plataforma. Te quiero preguntar por el tema de qué edades fueron las que se preguntaron, porque es interesante también en qué rango son los que escuchan. Capaz son todos jóvenes, y es aún más sorprendente justamente porque mencionaste esto, que se mostró a Futurock, a Luzu, como lugares de escucha. Sí, en principio te respondo por el porcentaje importante. Casi el 75% escucha radio. Sí notamos una caída respecto de 2020, donde teníamos 82% de respuestas positivas respecto de la escucha de radio. Habría que ver si el contexto de pandemia, el estar mucho en casa, también tenía que ver con aquel porcentaje, y ahora ha caído un poco, y también la búsqueda de información de aquel contexto, ¿no? Habría que ver si eso tiene una correspondencia directa con aquel contexto de pandemia o no. Posiblemente el año que viene, de renovar este relevamiento, podremos ver en qué línea va esa curva, ¿no? Si es más o menos estable, si es descendente o no. Yo no te puedo decir respecto de las edades, porque no hemos discernido por franja etaria qué escucha cada franja etaria, pero sí tenemos como respuesta que de 12 a 32 años, es un 40% de la gente que respondió a la encuesta tiene entre 12 y 32 años. Sí. Un 40% de gente, de personas, de platenses que respondieron a la encuesta, tiene entre 12 y 32 años. Es significativo, por lo tanto, el peso que tiene esa franja etaria en la respuesta afirmativa a favor de la escucha de radio. Matías, ¿estos estudios se pueden ver en algún lugar? ¿Se puede acceder? Se puede acceder, está completa la posibilidad de descarga en la página de la Facultad de Periodismo, perio.unlp.edu.ar. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Ojalá que más cátedras se vayan contagiando de esta iniciativa. Me parece que es sumamente importante poder conocer cuáles son los consumos en cuanto a lo sonoro. Y tengo una tarea para vos, le mandás un abrazo muy fuerte a María Elena. Decirle que la extrañamos. Cómo no, una referente muy importante, una persona que alienta este tipo de estudios, de investigaciones, y seguramente central en nuestro trabajo cotidiano de la Cátedra del Taller. Te digo, está bueno para las radios universitarias que hagan algo similar, me parece que es muy interesante. Bueno, Matías, muchísimas gracias por estos minutitos. A ustedes. Bueno, charlábamos con Matías Del Ménico, me encantó poder conocer qué pasa. Viste que hay muchos mitos en cuanto a lo que es podcast, radio, no se escucha, sí se escucha. Me acuerdo que en un momento se hablaba que el podcast iba a suplantar a la radio. No. Gente, aprendamos a convivir. Claro, hay no es uno para otro. Todos los consumos. Es como el meme, yo quiero a los dos. Tal cual. Aprendamos a convivir en general. Bien, seguimos con más Aulas Argentinas. Aulas Argentinas, la actualidad con mirada universitaria.